presentes hoy te damos, Cristo, divino Señor, postrados te adoramos. Cristo, te adoramos, Cristo, te exaltamos, como hicieron antes los reyes, postrados te adoramos. Alabanzas te cantamos y presentes hoy te damos, Cristo, divino Señor, postrados te adoramos. Y alabanzas te cantamos y presentes hoy te damos, Cristo, divino Señor, postrados te adoramos. Bendiciones, amados. Creo que el día de hoy, espero que sea esto emocionante. A mí me tiene esto expectante, ¿no? Espero no desviarme, porque a veces el Señor da cosas muy particulares y uno emocionado queriendo darlo se desvía, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia y que podamos expresar lo que Él tiene en su corazón y no lo que yo me quiero esforzar en dar. Padre amado, nuestro amado Señor Jesús tiene la palabra viva para nuestras vidas. Y es necesario que entendamos esto a través, Señor, de estos tres elementos que tú ordenaste a Moisés que estuvieran dentro del arca. Somos ahora, Señor, nosotros somos los exhibidores de Cristo. Y si podemos entender en este día la belleza que tiene esta urna de oro con el maná escondido, será, Señor, una gloria para tu nombre a través de cada una de nuestras vidas. Bendito seas, Padre, y concédenos fluir en este punto y poder concluir con los tres en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, alguna ocasión cuando Pastor Bailey hablaba el curso de la segunda venida, decía, mire, un buen maestro repite y repite para que el conocimiento hasta un niño de 4 años lo pueda entender. Ese es un buen maestro. Y yo quisiera repetir lo que ya mencioné de la vara y de las tablas de la ley, pero a veces me dicen que cuando lo hago me extiendo demasiado, así es que por esa razón vamos a dejar este repaso para el final y vámonos directamente al maná escondido. Nos dice nuestro verso de Hebreos 9, dice, el cual tenía un incensario de oro. Está hablando ya del lugar santo y el lugar santísimo, está hablando de toda la tienda de Moisés en Hebreos 9:4. Dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Hermanos, cuando el pastor predicó hace 2 domingos, bueno, que creo que lo viene tocando en varios domingos, ¿verdad? Que Dios quiere tratar con nuestras vidas, que Dios quiere transformarnos. Miren, nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? Y inmediatamente la vida es bellísima, pero cuando Dios empieza a tratar con cada uno de los aspectos de nuestra vida que necesitan ser transformados, como dice Pablo, que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento,
para que nosotros dejemos el entendimiento de este mundo y tomemos el entendimiento que Dios tiene para nosotros. Así es que nos gira completamente de dirección y el Señor nos dice, mira, así de esa manera no, tu mente tiene que cambiar. Ahora ya no vas a tener todas estas áreas de pecado, sino que van a ser transformadas cada una de ellas y van a ser llevadas a través del diseño correcto que Él tuvo desde Adán. Así es que si regresamos nosotros al punto en donde hemos nacido de nuevo, el Señor nos tiene como esa madera de acacia. Miren, dicen que hay varios tipos de madera de acacia. Unos dicen que no sirven ni para hacer muebles ni nada. Tiene tantos nudos y es tan torcida, pero es tan dura y tan especial que un mueble de esos, wow, es carísimo porque va a durar mucho tiempo, va a tener mucha calidad. Pero a final de cuentas, dentro del arca, nosotros que somos madera, tenemos que estar recubiertos completamente por oro, por la realeza divina de Dios. Y esto se logra, como nos ha dicho el pastor, a través del proceso de transformación que va trayendo a nuestras vidas. Como ya mencionamos, nacemos de nuevo y miren, ni el poder ni la escritura está lejos de nuestro alcance. Ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra escrita y podemos llegar a ella en todo tiempo, en todo momento. Y el poder, bueno, hay quienes sí pueden hacer uso de él inmediatamente, pero sin embargo, de todos modos, está a disposición de cualquier creyente, aunque sea recién nacido en Cristo. Pero, dice, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué fue este maná cuando el pueblo de Israel estaba cruzando por el desierto? Bueno, el maná fue una respuesta a una necesidad del pueblo, hambre. Tenía necesidad. Y dice que el Señor hacía poner un rocío sobre la tierra, pues era un desierto, se llenaría de arena. Y después de ese rocío decidía, así como nuestros cornflakes de hoy en día, unas hojuelas de pan, dulces como miel. Y cada quien recogía su porción y tenía todas sus instrucciones, que no es el tema central, por eso no me quiero meter. Solo quise mencionar bajo qué circunstancia vino este maná. Por esa razón, en el Nuevo Testamento tenemos bien especificado que este fue el maná que descendió del cielo. Y fíjense qué precioso, es una urna de oro. Y el oro, hermanos, es el metal que recibe la mayor cantidad de fuego para purificarlo de todas las escorias y las cosas que no deben de permanecer en él. Pero fíjense que buscando esta parte del maná, yo recordé, el Señor trajo inmediatamente a mi mente esta situación de que es el maná escondido. Yo dije, ay Señor, el maná escondido es un verso en el Nuevo Testamento que debe de hablarnos muy característicamente de cómo nosotros vamos a equiparar este maná que descendió del cielo en el desierto con nuestra vida que está empezando a caminar, que necesita madurar para llegar al punto de encontrar el maná escondido del cielo en nuestro nuevo pacto o pacto renovado. Así que rápidamente abrí mi concordancia, empecé a buscar. Y mira, el pasaje de Apocalipsis es muy interesante, pero de todos los pasajes que hablan del maná escondido en el Nuevo Testamento, me maravillé y me gozo de algo que quiero compartir con ustedes en este día. Porque
es en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en donde nosotros encontramos un verso muy especial. Juan 6, 66, que se le ha llamado el verso donde la gente se apartaba de Jesús porque no podían soportar esa palabra. Sin embargo, creo que ese verso lo dejaremos para el final porque no es el énfasis. Ver si nos apartamos, estamos buscando precisamente que nosotros encontremos este maná escondido. Así es que yo quiero invitarlos, porque no son versos que vamos a poner en nuestra presentación, que usted me acompañe rápidamente. Abra su Biblia en Juan capítulo 6. Quiero decirles que conforme yo meditaba en todo este capítulo, que no vamos a leerlo todo, espero que por lo menos la mayoría hemos pasado buen tiempo leyendo la Escritura y estamos familiarizados con los eventos de este Evangelio. Pero sí quiero resaltar de una manera especial que créanme que yo miro que cuando decimos que la Biblia no es cronológica, no es que hizo este milagro Jesús y luego hizo esta señal y cada una era seguida de la otra. Sin embargo, en este capítulo en especial, sí encontramos una hilación de ciertos eventos que siguieron uno a otro. Así que quiero que fijemos nuestra atención en este capítulo, precisamente en el pan, porque nuestro Señor Jesús, Él mismo se va a encargar de decirnos qué es y quién es ese maná escondido. Pero otro aspecto que a mí me empezó así como cuando agitamos el refresco, que se agitan todas las burbujas y si quiere salir, mi corazón se llenaba de emoción, amados, porque fíjense que este capítulo empieza a contener los tres elementos que había dentro del arca. Vamos a encontrar que la mayor parte del capítulo 6 está lleno de poder y de milagros. También encontramos palabra predicada y finalmente encontramos el objetivo final: encontrar la aplicación directa, que este maná que apareció en el desierto nos revele y nos muestre para nuestras vidas cómo es que nosotros podemos llegar a Él y obtenerlo. Así que estaré tratando, amados, de centrarme en el maná, pero también vamos a ver de pasadita cómo estaba obrando el poder y la palabra. ¿Qué sucede en el capítulo 6? Inmediatamente, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ya mencionamos la semana pasada, ¿no?, que el poder estuvo desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Yeshua. Entonces, creo que ya empezamos a entender todos, si ya vimos el título, que es la alimentación de los 5,000, y les dice que se sienten. Y bueno, les dice, mira, solo hay estos 5 panes y estos pocos pececillos. Los apóstoles, ¿verdad? Porque vamos a encontrar dos grupos importantes en este capítulo: los apóstoles y discípulos. Había muchos discípulos ya para este capítulo 6, siguiendo a Jesús. Para probarlos, le dicen, verso 5, le dice: cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Miren, ya estaban preocupados Felipe y varios. Pero esto decía Jesús para probarles, porque él sabía
lo que había de hacer. Transcurre todo este evento de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Pero vamos al verso 13. ¿Por qué? Porque si vemos desde el 12, para que sea más clara la historia, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? Bueno, creo que ha de haber sido a los apóstoles, ¿verdad? Porque el número de cestas 12, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y aquí es donde voy a hacer el primer énfasis. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Miren qué cosa tan preciosa. Una ocasión yo recuerdo, creo que es Pastor Bailey, quien lo comparte, dice, mire, ¿quién dio estos 5 panes y estos pececillos? Un niño. Dice, seguramente Jesús dijo, junten todo, que no se pierda nada, ahora sí, ahora dénselo al niño, aquí lleve para su casa. Qué cosa más hermosa, pero no es la anécdota para el niño, sino lo característico que quiero resaltar, hermanos. Dice el 13, de los pedazos que de los 5 panes. ¿Qué era el maná en el desierto? Era una hojuela como de pan, ligera. Y aquí encontramos este milagro con el pan. Cuando nosotros miramos en la Escritura el pan, ¿con qué tiene su tipo? Bueno, el pan de vida lo tiene con la palabra. Y es muy interesante, hermanos, porque esta palabra es importante, que en momentos es una palabra escrita y en momentos es una palabra hablada. Así que, bueno, transcurre este evento. Después el Señor Jesús le manda a los discípulos que crucen. Al otro lado viene el gran evento cuando el Señor va caminando sobre las aguas. Y ahí no tenemos información del maná. Nos vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Por qué? Porque dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso 26. Le hallaron del otro lado del mar y entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, hermanos, cuando solo miramos ligeramente estas cosas, a veces no entendemos los énfasis que el Espíritu quiere poner en nuestro corazón. Porque si ya mencionamos en el mensaje pasado que el poder y las señales realmente no debemos de estar utilizándolos para el propósito espiritual, porque las señales fueron puestas para el incrédulo, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos de poder de Dios, creo que ya lo mencionamos, que los eventos deben de ser de otro tipo, no que estemos pidiendo señal que si es la voluntad de Dios que yo haga esto, que baje un ángel y que mueva esa casa para allá. No, hermanos, no falta quien piensa de esa manera y pues obviamente nunca va a suceder nada de eso, ¿verdad? Pero sí, si nos damos cuenta, ¿verdad? Jesús dice, no por las señales, porque ya veían muchas señales por todos lados, en el ministerio de Jesús, por todos los lados donde Él se movía, sino les dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y hermanos, cuando nosotros no tenemos un propósito correcto, venimos a la congregación y precisamente eso sucede. Pues vengo solo por saciar alguna situación o necesidad, pero realmente cuando no hay un interés profundo por el Señor, aquí tenemos un conflicto con el pan. Leemos la Biblia y ¿qué sucede? No sucede nada. Venimos al mensaje, ¡ay, qué buen mensaje! Y tampoco sucede nada, ¿verdad? Jesús conocía
el aspecto central. Y cuando llegamos a esta situación, vamos al verso 32. Porque en este caso, Jesús está en los versos anteriores hablando con estos que habían estado, y allí por ahí del verso 30 le dicen: entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Vaya, ¿se dan cuenta por qué Jesús les dice: no están aquí por las señales? Solo porque comieron y qué fácil, ¿verdad? No trabajo, no nada, me acerco aquí, pues allá va a haber provisión material de algo, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando Jesús ya toma el tema con ellos en verso 32 y 33, fíjense, esta parte ya nos va a empezar a introducir este asunto del maná escondido. Jesús dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando yo llego a estos versos, amados, mi corazón salta. Por eso les decía que a veces necesitamos estar bien disciplinados, desarrollar esta disciplina, más bien dicho, para llegar a este punto de estar bien ejercitados en la lectura de la palabra, porque cuando yo llego a este verso en especial, el Espíritu trajo a mi mente lo que Jesús dijo: mis palabras son verdad y son vida. Miren, aquí ya Jesús va a empezar a dar testimonio de sí mismo. Sí, y les dice: miren, Moisés no les dio el pan del cielo, porque el pan del cielo, dice el 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Inmediatamente: danos ese pan siempre. ¿Estamos seguros? Creo que los que estaban allí tenían bastantes conflictos con el motivo que tenían, pero no quiero desviarme del punto, porque si seguimos la lectura, Jesús empieza, hoy sí, empieza esa dirección en donde al final les dice a sus discípulos, a los 12, también ustedes se quieren ir, porque les empieza a decir que si nadie come su carne y su sangre, que sus palabras son vida, y toda esta parte del pasaje, que no es nuestro propósito porque estamos viendo el maná, ¿verdad? Pero cuando está el Señor en medio de toda esta plática y conflicto entre los que estaban allí, recordemos que fue al día siguiente de la alimentación de los 5,000. Vamos al verso 48. Porque si me detengo en todo el trayecto, nos vamos a desviar del punto. ¿Qué dice el verso 48? Y vamos a leer del 48 al 55, así es que tome su Biblia para que podamos leer juntos. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿De dónde? Antes de pasar al verso 51, amados. ¿De dónde descendió el maná? Del cielo. ¿Y qué nos dice aquí Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahora sí, leámoslo en el verso 51. Yo soy el pan vivo. El maná, esa urna de oro, ¿verdad?, que estaba puesta
dentro del arca, yo estoy seguro, amados, que refleja la palabra de Dios que se ha hecho realidad en nuestra vida y que ha sido escrita. Esa palabra escrita que se ha inscrito, ya iba a salir el pleonasmo aquí, esa palabra escrita que se ha inscrito en nuestros corazones, ha hecho que la urna de oro sea transformada. ¿Para qué propósito, hermanos? Y aquí es donde creo que es especial lo que podemos ver, que puede irse enlazando para entender este aspecto del maná escondido. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, creo que cuando nosotros llegamos hasta este punto, ahí se empieza a desarrollar todo el conflicto. ¿Cómo que tú te dices que descendiste del cielo y cómo que tus palabras, etcétera, etcétera, lo que va mencionando el pasaje? Pero vamos a quedarnos hasta este 51. ¿Por qué? Porque este maná escondido, ¿verdad? Es Cristo mismo. Cuando nosotros regresamos entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto a analizar este maná, hermanos, creo que la palabra de una manera preciosa está haciendo que nuestras vidas puedan entender que el maná escondido es una palabra viva. Y si pudiéramos hacer el análisis de quién recibía palabras directas de Dios a través del arca, bueno, no sé si Aarón y los sumos sacerdotes, al entrar al lugar santísimo y presentar el sacrificio anual, Dios haya hablado con ellos. Definitivamente no recuerdo ninguna parte donde se diga, sin embargo, de que la presencia manifiesta de Dios ahí estaba. Eso sí es claro, pero ¿por qué este énfasis de Jesús en mostrarnos que Él es el pan vivo que descendió del cielo? Jesús es el maná escondido. Jesús es el tipo en el Nuevo Testamento de aquella urna de oro que contenía el pan que había descendido del cielo para alimentar al pueblo. Y, hermanos, este maná escondido es un rema o una palabra hablada. Y cuando llegamos a este punto, solo quiero leer del verso 60 al 66, porque dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí me detengo un momento. Hermanos, cuando nosotros solo leemos la Escritura, habrá momentos, como ya le hemos mencionado en la vida de David, que habrá un verso de la Biblia que conforme vamos salte y sea una palabra viva para con nuestros corazones y espíritus de cada uno de nosotros y digamos: hoy aquí el Señor me está hablando. Esa es una palabra viva. Es cierto que podemos recibir esa palabra viva a través de la Escritura, pero así como
también ya estudiamos que la palabra hablada puede venir de la Escritura, puede venir de un sueño, puede venir de una visión, puede venir hasta de la gente con la que convivimos. Nos dicen una frase y salta la frase en la palabra y decimos, ay, eso que me dijo impactó, me pegó, ¿verdad? Hay frases que llegan a golpear nuestra vida. Y esta parte, amados, y creo que cuando el Señor Jesús nos habla de este aspecto, nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender que esta palabra viva, nosotros la experimentamos durante las 3 etapas de madurez de nuestra vida. Y voy a avanzar rápido a mencionarlas porque quisiera concluir haciendo un resumen de estos 3 elementos en el arca. Miren, cuando nosotros recibimos una palabra como niños espirituales, yo lo entiendo cuando fui un niño espiritual y yo decía, ay, bueno, ¿y qué significará eso? ¿Será que Dios me está hablando? Pues, ay, no sé, pues no sabría ni qué hacer, ¿verdad? O algún otro tipo de expresión. Y esto pasa normalmente en la niñez espiritual. Pero cuando nosotros hemos avanzado, dice que el joven espiritual ya no solo tiene la palabra en su corazón, sino que la sabe blandir como arma y atacar al enemigo y vencerlo. Pero espero que sí es la misma situación en todos, amén, pero si no, por lo menos esta fue mi experiencia. Creo que también le he visto en muchos otros jóvenes espirituales. ¿Qué pasa cuando viene una palabra viva, un maná escondido, una palabra que quiere darnos vida? Si Dios quiere transformarnos, si Dios quiere hacer una obra, si cualquiera de las cosas que hace el Espíritu para trabajar en nuestras vidas, porque para eso recibimos el maná escondido. El joven empieza a decir, creo que estamos en problemas porque ahora Dios me va a empezar a demandar y a que yo, por esa palabra que recibí, ahora sí voy a tener que entregar esto, ahora sí voy a tener que hacer esto. Y así empezamos los jóvenes a decir, ay, que sí es bonito escuchar una palabra viva de Dios, pero ay, trae un compromiso. Sin embargo, hermanos, yo me maravillo de esto. Cuando Jesús dice aquí, ¿verdad?, que sus palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros vamos llegando a la madurez espiritual, hermanos, ahí se conjunta un gozo, una fe, una esperanza, una confianza. Quisiera decir muchas cosas, pero si las digo me voy a extender demasiado y no es el propósito. Pero sí sé que cuando nosotros hemos llegado a un nivel, o por lo menos hemos empezado nuestra vida en la madurez espiritual, en camino hacia ser unos padres espirituales, yo lo apunté de esta manera, ¿verdad? Este camino, esta palabra viva, se convierte en algo completamente seguro. Y el padre espiritual dice, bueno, ¿y cuál problema? Si Dios ya me habló y me dijo, aquí está, esta parte, ¿verdad?, es el mandamiento, la enseñanza, la dirección, la corrección, lo que hay que dejar de hacer o lo que hay que hacer. ¿Saben qué hace un padre espiritual? Dice, aunque no deja de ver que a veces hacer alguna de esas cosas va a traer un montón de conflictos con muchos. Pero él dice, si el Señor dijo que eso hiciera, es el camino seguro. Y amados, para tratar de conjuntar, ¿verdad?, todas estas cosas, solo termino, dije que iba a leer hasta el 66, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Qué interesante. 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No fueron ninguno de los 12, fueron los otros que se acercaban y querían ser discípulos del maestro, del rabí, de Jesús. Pero como ese es el enfoque, dijimos, quisiera conjuntar estas 3 cosas y concluir el día de hoy. Yo sabía que esto
me iba a llevar tiempo, amados, pero me gozo en el Señor. Espero que para ustedes haya sido también algo que armonice en nuestras vidas. Concluyendo, lo primero que apareció fue la vara. Así es que nacemos de nuevo y nosotros tenemos al alcance el poder de Dios en todas las áreas, en todos sus aspectos. Funcione o no funcione, esa ya es otra situación, pero siempre está al alcance de cualquier creyente, aún recién convertido. Después es necesario que nosotros pasemos tiempo y seamos disciplinados con la lectura de la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa es una dirección muy firme. Y la palabra de Dios es 100% segura. Y ella nos va a mostrar los testimonios, como explicamos en la vida de David, ¿verdad? Que el arca del pacto, testimonio, tenía dentro de ellas esta escritura, la ley, y después Moisés también explicaba al pueblo todo lo que Dios decía. Además, ya hemos visto que en toda la Biblia nosotros tenemos todo lo necesario de los testimonios de Dios para tener un camino seguro, un camino por el cual nosotros podemos empezar a caminar hacia la dirección que Dios quiere para nuestra vida. Hermanos, finalmente creo que la parte más escondida para nuestras vidas espirituales es la parte del maná escondido. ¿Recuerdan que dijimos que al arca solo Moisés y David lograron entrar fuera de no ser sacerdotes, somos sacerdotes? Y esto nos muestra con claridad que si a nosotros nos ha sido roto el velo y nosotros podemos entrar hasta la presencia manifiesta de Dios, hermanos, creo que concluir que si nosotros no utilizamos el poder y no somos disciplinados y diligentes con la palabra, difícilmente vamos a poder llegar a la experiencia de entrar a la gloria manifiesta de Dios. Y por esa razón es por la que muchos de nosotros batallamos con una vida que se santifica, con una vida que toma otros estándares, con una vida que va empezando a elevarse en madurez espiritual. Y finalmente, es un precio que pagar, hermanos. No podemos entrar a la presencia manifiesta de Dios así como estamos. Ya dijimos al inicio que o estar impuro o tener pecado hace separación. No podemos. De hecho, cuando mencioné lo del avivamiento que tuvimos en la congregación, ¿recuerdan que mencionaba que hay gente que no soportaba la presencia de Dios? Se requiere calificar, amados. Y espero que esto nos haga entender que esa arca de madera cubierta de oro necesita recibir, le dijo a Moisés, pondrás el testimonio que yo te daré. Dios quiere darnos a cada uno de nuestras vidas cada uno de estos elementos. Él lo da, hermanos. No lo ganamos por estar queriendo hacer muchas señales y milagros. No lo ganamos por mucho que leamos la palabra, sino la diligencia en cada uno de estos aspectos hará que nuestra vida se purifique y nosotros podamos entrar a la presencia manifiesta de Dios para que nos sea entregada esta oportunidad de llegar hasta allá, hasta la misma presencia de Dios. Y entonces esa arca pueda guardar esos testimonios dentro de su vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por poder expresar solo un poco de lo mucho que tú tienes, Señor, de la abundancia que hay para hablar de estos tres elementos. Pero es necesario que entendamos, Señor, que estos tres elementos deben de estar contenidos dentro del arca. Si no, no podremos avanzar hacia tu presencia manifiesta. Y entonces
Caeremos en el grupo de los cristianos comunes, del estándar de los que no avanzan, de los que se niegan, Señor, a conocerte más a fondo. Concédenos la gracia, Padre, de correr hacia ti de tal manera que tú puedas darnos a cada uno, Señor, cada uno de estos elementos para que podamos ser como Cristo. En tu nombre, oh Señor. Amén. El Señor les bendiga, amados.